Curso de FOREX intermedio, análisis fundamental. El análisis fundamental es un método que se emplea para evaluar el valor de un activo y para analizar los factores que podrían influir en su precio en el futuro. Este tipo de análisis se basa en la evaluación de los activos a partir de hechos e influencias externas, así como lo son noticias económicas y otras. Es uno de los dos principales métodos que se utiliza para analizar el mercado. El otro es el análisis técnico. Mientras que los inversores que emplean el análisis técnico obtienen toda la información que necesitan para operar desde los gráficos, los que se basan en el análisis fundamental se fijan en factores externos, ajenos a los movimientos del precio del propio activo. La recomendación siempre será mezclar ambos análisis para obtener un panorama más amplio de las posibles variaciones de los activos. Dentro del análisis fundamental, podemos centrarlo en análisis de las variables macroeconómicas. Las noticias macro son clave para este análisis, ya que los mercados se mueven en base a la expectativa y a los datos económicos. Son clave en este sentido. En el análisis macroeconómico, ¿qué vamos a ver? Cuando una economía está bien o es una economía sana, crece el PIB, se crea empleo, las empresas aumentan su utilidad y la inversión se incrementa, los ciudadanos consumen más, la demanda interna aumenta. Bajo este contexto hay que controlar que no aumente la inflación, es decir, que los precios no suban por encima del objetivo del Banco Central. Este sería un ciclo macroeconómico saludable. En el análisis macroeconómico del ciclo recesivo o un ciclo malo sería decrece el PIB, aumenta el desempleo, las empresas disminuyen su utilidad, la inversión disminuye, los ciudadanos consumen menos, la demanda interna disminuye. Y bajo este contexto hay que controlar el riesgo de deflación, es decir, que los precios bajen. Entonces, ya estamos viendo dos escenarios. Cuando nosotros vemos noticias, es interesante ver desempleo. Pues ya sabemos que si aumenta el desempleo, el país está con un ciclo recesivo. Si disminuye, está con un ciclo en crecimiento. Si decrece el PIB, es recesivo. Y si no decrece, en crecimiento. Entonces, todas estas son factores que nosotros debemos evaluar de las noticias para poder verlas en un gráfico. Variables que influyen en el ciclo expansivo. En el ciclo expansivo las empresas ganan más y están dispuestas a invertir más, amplían su negocio y contratan más trabajadores, lo que reduce las tasas de desempleo. Claro, más básico imposible. Al disminuir el desempleo, un mayor número de población tiene trabajo, lo que significa que el consumo aumenta. Todo el que tiene plata compra algo, porque los ciudadanos tienen dinero. Perfecto. Como las empresas ven crecimiento en la economía, cada vez venden más a raíz del consumo de las personas. Tienen que invertir más para poder crecer. Bajo este contexto, la demanda interna aumenta por mayor consumo y también aumenta la inversión, lo que retroalimenta el ciclo expansivo y genera más crecimiento. Básicamente, eso sería una economía clásica, saludable y en un momento perfecto. Lo contrario, variables que influyen en un ciclo recesivo. En un ciclo recesivo, las empresas suelen generar menos ingresos. Combate la disminución de ingresos recortando gastos. Debido a esto, despiden parte del personal, lo que genera incremento del desempleo. Tenemos ejemplos cercanos de todo esto. Países como Argentina, países como Venezuela, países como Colombia, normalmente tienen ciclos recesivos donde tienen devaluación de la moneda, donde tienen, suelen generar, el ciclo genera menos ingresos y despiden personal y bueno, ya ustedes saben lo que va pasando. Debido al incremento en el desempleo, se genera un escenario donde la confianza al consumidor disminuye, lo que genera una disminución de los ciudadanos de una economía. Como las empresas no ven crecimiento en la economía y cada vez ganan menos, también invierten menos. Bajo este contexto, la demanda interna disminuye por menor consumo y también disminuye la inversión, lo que retroalimenta el ciclo recesivo de la economía.
Un ejemplo claro que ha venido pasando y que nosotros no lo evaluamos mucho porque no lo tenemos cerca es Japón. Siendo que Japón es una de las mejores economías del mundo, su gente no consume. Al momento de que su gente no consume, la empresa interna no vende en su propio país. Y esto le ha generado un grave problema a la economía japonesa. Entonces, fíjese que todos los niveles son malos. Si no puede ser tan ahorrativo, pero tampoco puede ser muy botarata como es la economía americana. Si van viendo las noticias y vamos viendo los contextos, se dan cuenta que una economía es muy controlada, muy ahorradora y la otra es muy vive del crédito, como la americana. Entonces, todos los puntos hay que manejarlos y todos los puntos son malos. No son los puntos, son los extremos, son dañinos. Hay que tratar de tener economías centradas. Ok, para todo esto que estamos conversando, los principales jugadores son los bancos centrales. ¿Por qué? Porque los bancos centrales son los que controlan la finanza, el dinero, los intereses, manejan los bonos de las naciones, como en el caso de la Fed en Estados Unidos. Entonces, todo eso, ellos son los que se encargan y ellos son los que ponen las reglas. Entonces, los bancos centrales son los que tienen que ser lo más claro y lo más transparente posible. Aunque ellos se dicen que son autónomos, normalmente los presidentes de los bancos centrales son nombrados por el gobierno de turno. Entonces ahí ya diferimos un poquito si son autónomos o no. Pero la idea es que ellos funcionen de esa manera, funcionen de forma autónoma y puedan tomar decisiones que favorezcan la economía general del país. El mandato del Banco Central es el fin último de su existencia, es decir, su objetivo. Los bancos centrales fueron creados con el fin de mitigar los shocks económicos que golpeaban la economía con los cambios de ciclo. En este contexto se dotó a esta entidad con unos fines claros y acotados, conocidos como mandatos. Cada banco central tiene su propio mandato. ¿Ok? Yo voy a hablar aquí, le voy a explicar de los principales. ¿Ok? Tenemos la Fed, que es la de Estados Unidos. La Fed es la Reserva Federal, si no me equivoco, ese es el nombre exacto. Reserva Federal de los Estados Unidos, y ellos tienen mantener la estabilidad de precios entre más o menos el 2%. ¿Ok? Banco Central Europeo, el objetivo principal del sistema europeo de los bancos centrales será mantener la estabilidad de precios, igual entre un más o menos 2%. El BOE, el Banco de Inglaterra, Banco Central de Inglaterra, tiene también máximo empleo y tipos de interés a largo plazo moderados, 2%. El Banco de China mantiene la estabilidad de precios, 3%, en torno a un máximo crecimiento. ¿Ok? Pues fíjense, todos ellos tienen unas características que actualmente no se cumplen al 100%. Entonces, por eso ciertas zonas están debilitadas. Tenemos noticias en contra. Algunas economías están creciendo, otras están decreciendo. Entonces, todo esto depende de cómo los bancos centrales manejen la situación. Problema, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos. El problema de la economía de Estados Unidos es que ellos venían con un crecimiento sostenido bastante claro antes de la pandemia y después del año 2008, cuando tuvieron ese gran problema inmobiliario y los bancos y los intereses y todo eso. Posteriormente a eso llegó la pandemia 10 años después, 10, 11 años después. Estados Unidos imprimió dinero, tal vez sin tener la reserva. Yo no te podría decir, no podría certificar eso, pero imprimen dinero para poder apoyar a su gente, por decirlo de alguna manera. Entonces mandaban bonos de $1,000 y pico hasta $2,000. Yo tengo conocido que le llegaron bonos de $2,500 a su casa, un cheque. Y ese dinero no fue producido por el país, no fue generado a través de un trabajo de una empresa, de un comercio, más que todo de empresas que fabriquen o que generen un producto. Entonces, eso es lo que llamamos dinero no orgánico. ¿Qué pasa? Cuando la gente, todo el mundo tiene plata, las empresas no estaban produciendo, la comida no se estaba produciendo, tú vas a comprar
Como hay menos productos, los precios suben y empieza a generarse la inflación. Ese es uno de los problemas que está enfrentando Estados Unidos. Y fíjense cómo generaron tantos, ¿cómo se dice esto? Tantos planes para apoyar a la gente, sobre todo a la gente de menos recursos, que el país se fue endeudando, 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 y ahorita la deuda tiene que aumentar porque no logran cubrirlo de la manera normal. Entonces el país se está endeudando más aún para poder hacer frente a todos esos préstamos, créditos y apoyos sociales que ellos emitieron. Ok, entonces, viendo los mandatos, entender los objetivos de los bancos centrales será vital para comprender el impacto que generan las noticias en los precios de los activos, ya que los mercados se mueven en base a lo que hagan los bancos centrales con su política monetaria. Y los bancos centrales manejan la política monetaria para cumplir con sus objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dicen que la Fed va a subir las tasas de interés en un determinado momento, la está subiendo ¿para qué? Para controlar la inflación, porque se les disparó, para, por ejemplo, ahorita es es el objetivo primordial de la Fed. Suben las tasas de interés, hacen que la moneda agarre valor para eh, frenar la inflación. ¿Cómo logran eso? Porque los créditos son más costosos. O sea, te suben los intereses, el crédito vale más, te cuesta más caro. Entonces la gente deja de comprar tanto crédito, sobre todo la economía gringa, que todo lo pagan a crédito, tarjeta de crédito para todo. Entonces dejan de comprar carros, dejan de gastar con la tarjeta de crédito. Entonces con eso van disminuyendo el consumo y eso hace que baje la inflación. Porque si tú tienes un producto que no lo vendes, va bajando el precio hasta poder vender. ¿Ok? Esa es una manera básica de cómo se controla. Por supuesto, hay muchas más variables. Lo que tú en economía sabrán de eso, que son mucho más extensas, pero yo me estoy yendo a lo básico, porque si no tendríamos que hacer un curso de 5 años. Ok. La política no, económica son las directrices que fijan las autoridades de un país, tanto el gobierno como el Banco Central, para mantener una economía estable, en crecimiento y con una inflación controlada. Para esto se desglosa en dos partes, política fiscal y política monetaria. La política monetaria y la política fiscal son dos instrumentos importantes para mantener la buena salud de la economía. Ambas influyen en ella, pero de manera diferente. La política fiscal se refiere a las decisiones económicas de los gobiernos, que pueden decidir gasto de dinero en prestar servicios públicos, apoyar a la economía y reducir las desigualdades, que fue lo que hizo Estados Unidos cuando la pandemia. Ellos se endeudaron para poder reducir las desigualdades, apoyar a la economía y todo lo demás. Pueden recaudar ese dinero a través de impuestos u obtenerlo prestado en los mercados financieros o imprimirlo. La política monetaria usa la cantidad de dinero que hay a disposición del público para controlar y mantener la estabilidad económica de un país o de una región. La política monetaria suele ser llevada a cabo por el Banco Central y comprende las decisiones relativas al mercado de dinero, la cantidad de dinero y las tasas de interés. Es la herramienta que utilizan los bancos centrales para intentar suavizar los ciclos económicos y evitar crisis o salir de ellas. Ahora depende cómo ellos la manejen y cómo se les va a evaluar. No hay un buen escenario perfecto, es decir, tener o no las tasas de interés bajas o altas no es bueno ni malo para una determinada economía. Todo va a depender del contexto en que nos encontremos. Otro ejemplo otra vez, Japón y Estados Unidos. Son economías que funcionan muy diferentes. Japón mantiene una moneda con una devaluación, no devaluación, sino que frente al dólar es alta el cambio, pero tienen una economía estable. Era una economía que venía muy bien y ahora está enfrentando problemas. Venía muy bien durante muchos, muchos años y ahora tienen un problema. Estados Unidos también es una economía muy diferente, se basa en el consumo, la gente gasta, 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 tienen mucho crecimiento, pero también ahora tienen problemas económicos. ¿Por qué? Porque generaron más dinero del que tienen respaldado y sacaron mucho dinero a la calle inorgánico, el cual le ha generado mucha inflación. Ok, tipo de política monetaria. Tenemos la expansiva y tenemos la restrictiva.
En la expansiva, tratar de aumentar el dinero que hay en circulación, es un tipo de política monetaria que tiene como objetivo estimular la economía. Suele ejecutarse en momentos de crisis, recesión económica o estancamiento. La medida clásica suele ser bajas tasas de interés para incentivar la inversión y el consumo. Y la restrictiva intenta disminuir el dinero que hay en la economía. Por su parte, tienen como principal objeto desacelerar la actividad económica. Se ejecuta en momentos en que existen altos niveles de inflación o hay peligro de burbuja económica. La manera habitual de proceder es subir las tasas de interés para desincentivar el consumo y la intervención. Aquí ustedes pueden evaluar dónde ahorita hay una política económica expansiva y dónde hay una restrictiva, o qué países tienen expansiva y qué países tienen restrictiva. Simplemente con escuchar las noticias que vemos nosotros todos los días en el Forex, ¿verdad? En la parte fundamental, vemos que tanto Estados Unidos como Europa en general, o sea, la Unión Europea e Inglaterra, están aumentando sus tasas de interés para poder controlar la inflación. Entonces podemos decir que todos están en una economía restrictiva. Hay ciertos matices, ciertas diferencias, pero todos están haciendo lo mismo porque todos tienen inflación alta. Por ejemplo, Estados Unidos tiene inflación alta, Inglaterra tiene una inflación sobre 2 dígitos y Europa tiene, el resto de Europa, Inglaterra porque se separó de la Unión, de la Comunidad Económica Europea. Y todos los demás países tienen también, todos los demás países de Europa, de la Comunidad Económica Europea, tienen una alta inflación. Entonces, ahí podemos evaluar, mira, aquí tenemos una política restrictiva, aquí tenemos una política expansiva. La idea es que ustedes lo vayan analizando, ustedes se vayan entendiendo y del par o de los pares que a ustedes más les gusta analizar, que lo quieren analizar, ustedes sepan cuál es el que van a utilizar más. ¿Ok? Cómo se van a guiar para poder ver los cambios. Entonces, política monetaria. La expansiva, divisa cae, bolsa sube, materias primas sube. Restrictiva, divisa sube, bolsa cae, materias primas caen. ¿Ok? Lo hemos venido viendo. Dice que Estados Unidos la bolsa venía durante 2, 3 años venía en fuerte caída y a partir de este año ha empezado a subir. Entonces ellos vienen con una política monetaria restrictiva y ya está empezando a pasar a expansiva porque ya supuestamente se están medio acomodando las cosas. Ahora se dice que a finales de este año vamos a tener una recesión más fuerte en Estados Unidos. Eso quiere decir que a lo mejor se van a poner más restrictivos, aunque las cosas han venido cambiando. Ok, ahora vamos a hablar más o menos de lo que son las noticias. Esto sí me interesa que cuando lo puedan repasar con calma, lo vean, porque son los datos macroeconómicos. ¿Qué pasa? Todos los días nosotros recibimos datos. Ya conocemos qué hace el Banco Central, ya vimos más o menos cómo se mueve la economía a grandes rasgos. Ahora vamos a ver los datos macroeconómicos. Y ya conocemos los mandatos de los bancos centrales y cómo funciona la política monetaria. Por ende, ahora veremos qué datos son los que se mueven en el mercado y por lo mismo, qué datos son los que debemos prestar atención constantemente porque generan volatilidad en los mercados. Los datos que más mueven los diferentes activos son los relacionados con objetivos de organismos, por ende los datos que tienen relación con crecimiento, empleo e inflación. ¿Okay? Lo que hemos hablado desde que comenzamos a ver esto. Todo el crecimiento económico, todo lo que tiene que ver con relación al empleo y relacionado con inflación. Todo esto son datos que si son positivos o negativos nos van a mover el mercado. El PIB es uno de los valores más importantes, el Producto Interno Bruto. ¿Qué hace el Producto Interno Bruto? Bueno, es el valor del bien y servicio producido en el territorio de un país en un periodo determinado de tiempo. Se compone de diferentes partidas y determina el crecimiento de un país en general. Debemos tener aquí su composición para identificar los datos que no hablan de crecimiento económico. Entonces, ¿qué quiere decir? El PIB está compuesto de consumo, inversión, gasto y la diferencia entre exportaciones e importaciones. Todos esos componentes forman el Producto Interno Bruto de un país o de una región. ¿Ok? Consumo, que era la C. Es normalmente el mayor componente del PIB. Consiste en el consumo privado en la economía. Estos gastos personales caen bajo una de las siguientes categorías. Bienes duraderos, más de 3 años. Bienes no duraderos, menos de 3 años. Y servicios. ¿Ok?
No incluye compra de viviendas nuevas. Inversión. Se incluye el gasto de las empresas en diversos campos, por ejemplo, la construcción de una nueva mina, gasto general de construcción, la compra de software intangible o de maquinaria y equipo para una fábrica, bienes duraderos de más de 3 años. El gasto de los hogares no gubernamentales, o sea, comprar casa. En nueva vivienda también se incluye en la inversión. ¿Ok? Gasto público. Es la suma de los gastos gubernamentales de bienes y servicios finales. Incluye el sueldo de los funcionarios públicos, la compra de armas, todo lo que es uniforme y todas esas cosas que utilizan los militares. Así como gastos de inversión, comprar equipo. Un dato de crecimiento también, exportación. Representa las exportaciones brutas. El PIB refleja la cantidad de productos de un país, incluyendo bienes y servicios producidos para el consumo en otras naciones. Por lo tanto, las exportaciones se suman y son tenidas en cuenta en el PIB nacional. Importaciones. Se presentan las importaciones brutas. Las exportaciones se retan ya que los bienes importados se incluirán en componentes de gasto o consumo y deben ser deducidos para evitar el reencuentro de oferta extranjera como oferta nacional. Está bien claro. Eso sería lo que es el PIB y para que lo entiendan completo. Y por eso el PIB es tan importante. Y cuando sale un dato del PIB se mueve todo. Todo me refiero a nivel de gráfico. Dato de crecimiento. Venta minorista es un indicador de confianza al consumidor. Peticiones de bienes de productos es un indicador de confianza empresarial. Producción industrial es un indicador de la producción. Entonces tenemos PIB, PMI y MASEC, que es un dato que solamente se ve en algunos países. Producción industrial sí se ven todos. Luego tenemos datos de empleo. Tenemos lo que son nóminas no agrícolas, medias de ingresos, tasas de desempleo, ADP. Todo esto son factores fundamentales que ustedes tienen que conocer y entender para que sepan si las noticias son positivas, qué va a pasar, y si son negativas, qué va a pasar. No hay que esperar que la noticia salga para ver si fue positiva o fue negativa. Nosotros sabemos antes, cuando sale el valor, ya podemos tener en cuenta si va a ser positiva o negativa y podemos actuar. Sobre todo los que van a hacer scalping, en los primeros 15 minutos pueden sacar muy buena ganancia. Y lo que hacemos es forex intradía, trading intradía, podemos entrar después de los primeros 15 minutos, dependiendo del resultado de cada una de estas noticias. Datos de inflación, el IPC. La tasa de inflación nos indica el ritmo que suben los precios de bienes y servicios de un país. Igual, si el IPC sale alto, es negativo para el país. Si el IPC sale bajo, es positivo. Entonces tenemos índice de precio al consumidor, índice de precio al consumidor subyacente, índice de precio al productor y gasto de consumo personal. El índice de precio al productor es bien interesante porque si el índice de precio al productor este mes sale en una categoría, ya sea bajo o sea alto, nos refleja algo que va a pasar posteriormente con el IPC. ¿Por qué? Porque el índice de precio al productor es la materia prima que compra una empresa para producir un producto. Entonces, normalmente la empresa no compra y vende al día siguiente con el nuevo precio. La empresa compra y vende a los 2 o 3 meses el producto con el precio que compró, que ya le subió. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, un reloj que yo produje esta semana lo voy a vender en $100. Pero cuando yo compro componentes para producir ese reloj para dentro de 2 o 3 meses, me llegaron más caros. Entonces, dentro de 2 o 3 meses, ese reloj lo voy a vender en 110. Entonces, ya generó una inflación. Ya tenemos un adelanto del dato de IPC a través del dato del IPP. Entonces, todo esto ustedes tienen que analizarlo, entenderlo, desmenuzarlo y poder procesarlo para esperar las noticias, sobre todo las noticias que son de la primera semana de todos los meses, donde se mueven todos estos factores, pues son los informes de todos los países que salen. Primeros viernes, primera semana de cada mes, hay unas que son los últimos viernes y hay otras que son trimestrales. Entonces, todo el conjunto nos van a ir dando indicaciones de cómo podemos operar en el mercado. Y por último, tenemos el calendario económico, que son todo lo que estamos conversando ahorita, plasmado en una hoja. ¿Okay? Yo le voy a mostrar ahorita para que evalúe en el momento que estoy haciendo este video, para que ustedes lo puedan ver.
Aquí tenemos el calendario económico de hoy. Si se fijan, tuvimos todo este movimiento de noticias: precio de vivienda, balanza comercial, PMI manufacturero, PMI, tasa de desempleo, préstamos hipotecarios, tasa de desempleo, tasa de inflación, nóminas no agrícolas, costos laborales, ADP de empleo, todo lo que estábamos conversando, que ahí tienen desglosado cada una y qué significa, lo tenemos aquí. Entonces, analizando todo esto, viendo los resultados, si son buenos, si son malos, si son positivos, son negativos, y si la noticia es de alto impacto, mediano impacto, las de bajo impacto normalmente no mueven nada, podemos ir teniendo una noción junto con el análisis técnico de hacia dónde va a dirigirse esa moneda o ese par de divisas. ¿Ok? Bueno, chicos, nos veremos en otra clase, próxima clase.